Primeramente, un cordial saludo. En esta ocasión platicaré sobre un delito que es muy frecuente en estos tiempos y tan antiguo como las sociedades humanas, el delito de fraude, el cual es de carácter patrimonial, porque el interés jurídico protegido es el patrimonio y consiste en obtener ilícitamente una cosa o alcanzar un lucro indebido. Esto a través del engaño o del aprovechamiento del error en que la persona se encuentre. El Código Penal Federal y el Código Penal del Estado de Oaxaca comparten similar redacción de este delito en sus artículos 386 y 380 respectivamente. También el Código Penal del Estado de Morelos, en su artículo 188, primer párrafo, lo describe de similar manera, pero le agrega que el beneficio obtenido por el fraude puede ser en beneficio propio o de un tercero. Primeramente expondré lo relativo al fraude genérico. Este consiste en engañar a una persona o bien aprovechar que ésta se encuentra en un error para así obtener una cosa o un lucro indebido, misma que el defraudado entrega en forma voluntaria por estar precisamente bajo los efectos del engaño o del error. Situación conocida por el defraudador porque él sí está consciente de que está engañando a otro o que se está aprovechando de su error para obtener una prestación que, de no ser así, no la obtendría. Este delito es conocido en otros países como estafa, pero el Código Penal de México le denomina fraude, mismo que ha tenido una creciente expansión porque cada vez es más la gente que cuando menos alguna vez ha sido estafada. Los elementos que integran este tipo penal son dos. 1. El engaño o aprovechamiento de error. Y 2. La obtención de una cosa o lucro indebido. Hago un paréntesis para señalar que por lucro se entiende una ganancia o un provecho que se saca de algo, y en el caso concreto pues sería una ganancia o un provecho pero ilícito. Pero bueno, estos son los elementos que tienen que concurrir en su totalidad para que la conducta típica sea específicamente conducta típica del delito de fraude, ya que si no concurren estos elementos, no habría fraude. A continuación pondré un ejemplo de un fraude que se puede cometer por medio del engaño, y es cuando una persona le hace creer a otra que un determinado objeto es de oro y se lo vende como tal, cuando en realidad no lo es. Aquí el activo obtuvo una ganancia ilícita porque obtuvo más dinero que lo que realmente vale su objeto y lo obtuvo engañando a otra persona. Aquí es importante señalar lo que se entiende por engaño. El engaño consiste en ocultar la verdad o bien promover una creencia, un concepto, una idea que no es cierta. Para ello, el que engaña puede utilizar información falsa. También puede utilizar mensajes verbales y no verbales, con tal de sembrar una falsa concepción de la realidad por medio de maquinaciones y artificios que inducen al error. Pero también es importante mencionar que no existe la maquinación o artificio con las simples palabras, por muy fascinantes que éstas fueran, sino que es preciso que vayan acompañadas por algún hecho material que le dé apariencia de realidad. Para entender mejor esto, pondré otro ejemplo, con el caso en el que una persona le dice a otra que le vende un par de tenis nuevos y de famosa marca a un precio más bajo de lo que cuestan en el mercado, los cuales porta en el interior de una bolsa color negra. Los extrae de la bolsa, se los muestra al futuro comprador, este los revisa
y confirma que sí son tenis y son de la marca mencionada. Acepta la compraventa y paga el precio. Pero el vendedor, antes de darle la bolsa con los tenis, lo entretiene y le hace voltear a mirar hacia otro lado. Y justo en ese momento, otra persona que colabora con el defraudador rápidamente se acerca y le cambia la bolsa, sin que el comprador se dé cuenta porque se encuentra distraído, de tal forma que se termina llevando una diversa bolsa que no contiene los tenis, sino solo basura. Pero el comprador se lleva la bolsa creyendo que contiene los tenis que le mostraron, y no es así. Posteriormente revisa la bolsa y ve que no se encuentran los tenis. Ha sido estafado. Aquí el defraudador utilizó maquinaciones y artificios acompañados de hechos materiales que dieron apariencia de realidad, porque utilizó el truco de mostrar los tenis, pero no se los dio, solo le hizo creer que se los dio. Bueno, existen múltiples formas de cometer fraude, haciendo diversas maquinaciones y artificios para sorprender a la gente y engañarlos, haciéndoles creer, por ejemplo, que se han ganado algún premio en efectivo, o que se han ganado algún viaje con todos los gastos pagados, o las estafas estas que se hacen con las inversiones en organizaciones que actúan con esquema piramidal. También cuando se afirma la existencia de empresas que en realidad no existen, o bien con la ostentación simulada de riqueza para que la gente crea que realizando tal actividad puede enriquecerse rápidamente. También con la simulación de enfermedades o mutilaciones para obtener dinero y muchísimas formas más. Ahora bien, la comisión de este delito de fraude genérico también se puede hacer sin necesidad de engañar a otro, sino que se comete cuando el defraudador se aprovecha que el pasivo ya se encuentra en el error y en vez de sacarlo de su error, lo sigue dejando ahí para aprovechar esa situación y obtener alguna cosa, como puede ser algún numerario o algún lucro indebido o alguna prestación. Ejemplo, como cuando una persona compra unas entradas para ver algún espectáculo y paga, pero resulta que el taquillero se equivoca pensando que le dieron un billete de mayor denominación y por error regresa de cambio una cantidad mayor que la correspondiente. Aquí el afectado, cuando se equivoca, se encuentra en un error. Y la otra parte, al darse cuenta, en vez de sacarlo de su error, se aprovecha de la situación, no le dice nada y se retira con la cantidad que le fue entregada. Bueno, a continuación platicaré de otras formas de fraude y es el llamado fraude específico, que en el Código Penal del Estado de Morelos se encuentra previsto en el artículo 189, que al respecto dice, voy a dar lectura. Se aplicarán las sanciones previstas en el artículo anterior a quien, y señala 9 fracciones, conteniendo cada una de ellas una forma de fraude específico. Solo daré lectura a algunas de ellas. Primeramente a la prevista en la fracción segunda, que dice, fracción segunda, a quien por título oneroso enajene alguna cosa con conocimiento de que no tiene derecho a disponer de ella o la arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo, si ha recibido el precio, el alquiler, la cantidad en que la grabó, parte de ellos o un lucro equivalente. Aquí se refiere al caso de que una persona venda a otra algo que no es suyo, o lo arriende, lo hipoteque, lo empeñe, lo grave, si ha recibido parte o todo el dinero o algún lucro equivalente. Esta es una forma de fraude específico. Otro caso de fraude específico es el contenido en la fracción cuarta, que dice, a quien venda a 2 personas una misma cosa, sea mueble o raíz, y reciba el precio de la primera o de la segunda enajenación o de ambas, o parte de él o cualquier otro lucro con perjuicio del primero o del segundo comprador. Esta hipótesis es muy clara. Comete fraude específico quien venda a 2 personas una misma cosa y reciba parte o todo el precio o cualquier otro lucro. Un tercer caso de fraude específico es el de la fracción sexta, que dice,
a quien siendo fabricante, empresario, contratista o constructor de una obra emplee en esta materiales o realice construcciones de calidad o cantidad inferior a las estipuladas, si ha recibido el precio convenido, o bien no realice las obras que amparen la cantidad pagada. Esta hipótesis se refiere al caso de algún fabricante, algún empresario, contratista, constructor de una obra que reciba el precio convenido y no la realice, o bien la realice con materiales de calidad inferior a lo que acordaron. En este tipo de fraude específico, para su configuración se requiere la demostración de sus elementos, pero también se requiere la demostración del engaño o el aprovechamiento del error comprendido en el fraude genérico, aunque no lo prevenga textualmente, porque el específico es una modalidad del genérico y considerar lo contrario es tanto como asumir que un simple incumplimiento contractual es sancionable en la vía penal. Esto último que menciono es acorde a lo señalado en la tesis aislada con registro digital 2015800 de tribunales colegiados de circuito 10ª época. Y así tenemos reglamentados diversas formas de fraude específico, tanto en el Código Penal del Estado de Morelos como en otros diversos códigos penales del país. El tema del fraude es un tema muy amplio. Espero haber sembrado la inquietud para que profundicen en el mismo. Por esta vez es todo, nos estamos viendo en el próximo video. Por su atención, gracias. Hasta la vista.